Entonces, nuevamente, bienvenidos, muy buenos días. Vamos a explicar hoy la guía. Vamos a continuar con la explicación, ¿no? De la guía para grados novenos de informática y exploración vocacional. Entonces, vamos a proceder a retomar el tema. Recuerden que la clase pasada ya tuvieron que haber diligenciado el formato del encuadre pedagógico y también el documento de autorización de uso de imágenes. Eso lo pueden realizar en el cuaderno y la idea es que cuando ustedes envíen ya la tarea, pues simplemente esto ya esté totalmente diligenciado. Y lo siguiente era hacer una lectura. Entonces ya vamos a profundizar un poco más en los temas hoy, cosa que ya les quede a ustedes mucho más fácil realizar su tarea, ¿no? Continuar haciéndola porque yo creo que ya empezaron a trabajar en ella. Muy bien. Esta primera parte donde habla acerca de la historia del Internet, esa parte tiene que ver ya con informática. Entonces, ese tema lo tratan con el profesor de informática. Entonces, yo no voy a entrar en descripciones de estos dispositivos, ¿no? Y vamos a trabajar es esta parte, análisis y formulación de proyectos TIC. ¿Sí? Inicialmente empezamos a hablar de la creatividad, donde dice que la creatividad es una de las capacidades que tiene el ser humano, que es muy útil. También habla acerca de que todas las personas podemos ser creativas, ¿cierto? Entonces, si podemos ser creativos o no. Si de pronto usted nace creativo o se vuelve creativo. Muchachos, eso es como cuando aprendimos a montar cicla. Si usted no practica, ¿cierto? Pues se le olvida o simplemente se va a caer siempre que coja la cicla. Entonces, inicialmente usted arranca con su bicicleta, de pronto pues monta todos los días en ella hasta que ya no se cae, hasta que le coge el tiro a montar bicicleta, ya el equilibrio, la técnica. De la creatividad sucede lo mismo. Muchas veces nos ha pasado que dicen hagan tal trabajo y usted se queda pensando y no se le ocurre ninguna, no, pero es que a mí no se me ocurre nada, yo soy nada creativo. Y se queda dando vueltas y coge el celular y se mete a Facebook y se pone a chatear, a ver memes y cuando se da cuenta se le pasó una hora y no ha hecho nada del trabajo. Sí, no, pero es que a mí no se me ocurre nada porque yo no soy creativo. Resulta que esto es de este tema de la creatividad es más de práctica, ¿sí? Porque en algún momento yo estoy por seguro que cuando estamos haciendo algo y estamos varias personas y de pronto a nadie se le ocurre una idea, usted ha aportado una muy buena idea. Dicho, no, mire, ¿por qué no hacemos aplicamos tal solución? Y todos van, uy, que oye, qué buena idea, porque eso no se nos ocurrió antes. Entonces fíjense que no es que no seamos creativos, sino que eso depende también de las condiciones. También muchas veces depende del estado de ánimo. Si usted de pronto está triste ese día, está aburrido, de pronto tuvo un problema con un compañero, con un familiar en la casa, de pronto le pasó alguna situación que no le permite pues estar de mejor ánimo, pues va a ser muy difícil que usted sea creativo, ¿no? Entonces también hay que tener las condiciones y pues tener de pronto también algunas técnicas que después las vamos a estudiar un poco más a fondo. Fíjense que acá dice que una persona creativa es aquella que puede descomponer una situación o problema, ¿cierto? De forma opuesta a la mayoría. Y que a la vez, al analizar, ¿cierto? Como producto de eso, va a tener unas modificaciones o respuestas novedosas. ¿Listo? Esta solución se considera creativa si resulta ser útil y productiva. O sea que de pronto si algo va a hacer daño, ¿sí? No se considera como una solución creativa. Si algo va a resultar malo para las personas o va a hacer daño a las personas, pues eso no es creativo, ¿no? Bien, entonces también dice que si acarrea beneficios, ¿cierto? Y pues de pronto también o sea, beneficios en cuanto a los procesos que se utilizaban antes. Entonces, si hace de pronto se hacía algo de alguna manera, pero ahora se puede hacer mejor y obtener un mejor resultado, ahí es una idea creativa también. Bueno, en este caso nos hablan un poquito acerca del cerebro humano. Nuestro cerebro está dividido en dos partes, en dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Listo? Y resulta que estas están conectadas por medio de un cuerpo calloso, se llama esa parte donde se transmiten las señales de un lado del hemisferio al otro. Sin embargo, el hemisferio derecho y el izquierdo se encargan de ciertas tareas tanto a nivel físico, ¿cierto? Como también a nivel intelectual y emocional. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá dice que la imaginación, la creatividad, ¿cierto? Dice que son más del hemisferio derecho. Ojo, imaginación y creatividad, ¿cierto? Son personas que desarrollan más el hemisferio derecho. Mientras que la lógica, matemáticas, sí, son de quienes más utilizan el hemisferio izquierdo. Entonces, de acuerdo a eso, ya podemos solucionamos de una vez la primera actividad que dejamos de la clase pasada. Si tenemos en cuenta que imaginación y creatividad son del hemisferio derecho, ¿cierto? Entonces miremos a ver qué. Entonces aquí en el hemisferio derecho dice que va la imaginación, ¿cierto? Y también va la creatividad. Mire que aquí mismo ya nos estaban dando, al leer ya nos estaban dando la solución de las dos primeras, imaginación y creatividad. Entonces imaginación y creatividad van en el derecho, ¿cierto? ¿Qué otra puede ir en el derecho? Por ejemplo, la sensibilidad, ¿cierto? Esa también iría en el derecho. ¿Cuál otra? Iría de pronto la pasión, ¿sí? También iría en el derecho. Aquí, en el izquierdo ya nos están diciendo que es más especialidad de la lógica y las matemáticas. Lógica y matemáticas.
Por aquí, bueno, no alcancé a leer bien quién. Alguien me dice que no estuvo la clase pasada. Recuerden que yo les envié un video de la clase pasada. Entonces, ahorita les envío el otro video de lo que estamos explicando ahorita. Por favor, remítanse a ver los videitos que les dejé en los grupos, que por ahí perfectamente pueden repasar. O si no, me pueden escribir también a mi WhatsApp y con mucho gusto yo les reenvío los videos. Los están en YouTube y son corticos, no son tan largos, pues para que no se aburran viéndolos. Bien, entonces estamos hablando que la lógica y la matemática es de la parte izquierda. Entonces, si lógica y matemática son de la parte izquierda, muy seguramente también las ciencias, ¿cierto? También, por ejemplo, la razón, el lenguaje. Entonces, todas esas partes irían en el izquierdo. La intuición, pues, iría en el derecho. Entonces, de acuerdo a eso, fíjense que de esta manera ya podemos solucionar muy fácil la primera actividad. ¿Listos? Bueno, sigamos leyendo. Resulta que aquí hay otra cosa que dice muy importante, es, vean, la imaginación y creatividad. Bueno, mentira, esto ya lo leímos, ¿no? Dice acá, bueno, dice aquí, el hemisferio derecho tiene forma de elaborar y procesar información distinta al izquierdo. Es un hemisferio integrador, especializado en sensaciones, sentimientos, habilidades visuales y sonoras, como la música, el arte, pero no verbales. ¿Recuerden? Entonces, el hemisferio derecho, ¿cierto? Se ocupa más de estas situaciones y el izquierdo más de la parte verbal, de la parte matemática, la parte analítica. Muy bien. Dice acá, integrar varios tipos de información, sonidos, imágenes, olores y sensaciones, y los transmite como un todo. En él se ubican la percepción, orientación espacial, la facultad para captar o expresar emociones, controlar aspectos no verbales con la comunicación. Entonces, el tema muy cortico, muy fácil de entender. Y la clave para solucionar la actividad, mírala, estaba aquí, en esta parte, que nos están diciendo de qué se ocupa cada hemisferio. Muy bien. Entonces, solucionar esta primera parte de la actividad, empecemos a mirar la siguiente parte. Entonces, en la siguiente parte nos están diciendo, mire, aplica la creatividad para diseñar un esquema de red como el de la ilustración 1, utilizando los mismos componentes de red mencionados dentro de la guía. Entonces, ahí ya vamos a utilizar la creatividad para que usted se haga un esquema, ¿sí? Ya la creatividad viene en la forma en que usted va a representar ese esquema y cómo va a conectar las partes que conforman ese esquema. Resulta que acá, en la actividad de informática, nos están diciendo qué es un router, qué es un switch, qué es cableado, qué es un servidor y qué son dispositivos clientes. Entonces, simplemente ya, con esos conceptos, más lo que tenemos acá en la parte de la historia de la Internet, la idea es que usted se haga un diagrama, ¿cierto? Como el que aparece acá en la imagen 1, y usted mismo vaya haciendo, ¿cierto? Ubicando su switch, su servidor, su cableado. Luego de que ustedes hace este diagrama, entonces ahora, ¿qué es la siguiente parte de la actividad? Esa, si no lo han hecho, pueden empezar a dibujarlo hoy. Entonces, acá luego dice realizar un mapa mental con los elementos básicos que conforman una red, ¿sí? Un mapa mental. Entonces, en ese mapa mental, muy seguramente, usted va a tener que colocar algunas definiciones, ¿cierto? Por ejemplo, el router, y en el mapita mental, pues colocar una pequeña descripción de qué es esa vaina, ¿cierto? ¿Qué es ese aparato? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde usted ya va a empezar a aplicar la parte de volverse un poquito creativo, ¿cierto? No es que hagan como hacen siempre, ¿no? Que uno hace la tarea y se la pasan y ya todos hacen exactamente lo mismo. Aquí trate de esforzarse un poco, de empezar a ser un poco creativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la creatividad es un ejercicio que usted debe empezar a repetir hasta que se vuelva muy bueno. Entonces, si usted empieza simplemente a copiar lo que los demás le envíen, ¿sí? Y terminan los 40 enviando la misma tarea, la misma imagen exactamente igual, entonces usted, cuando le toque ser creativo, cuando usted tenga que crear su propio proyecto, no va a tener esa creatividad para hacerlo. ¿Por qué? Porque pues no se ha encargado de entrenar esa creatividad. Entonces, fíjense que la guía está bastante fácil de realizar. Yo creo que si se ponen juiciosos, hoy mismo la pueden terminar y hoy mismo la pueden subir a plataforma, ¿sí? Hoy mismo la pueden estar terminando. Bien, entonces hasta aquí la explicación de la guía. Vamos a empezar a revisar qué dudas tienen.